Hola, espero que estés muy bien y en este video quiero compartir en una modalidad un poco extensa lo que la experiencia de la empresa puede aprovechar en el contexto de aplicaciones del método Holy Grail. Y para esto te voy a dar alguna breve descripción o semblanza de mi trayectoria como empresario. Creo que es muy importante para que de alguna forma nos identifiquemos en problemáticas, en oportunidades, en contextos que no son comunes a quienes tenemos esa función de líderes y que también nos obligan a estar constantemente en un proceso de actualización que permita que logremos nuestras metas, que sostengamos equipos con éxito y que nos adaptemos de manera importante en los escenarios que nos corresponden experimentar. Y bueno, vaya que han habido últimamente algunos, recientemente, no hace poco, aunque ya fue algún tiempo, el tema del COVID, ¿no? Que marcó la pauta de cómo todas las organizaciones nos vimos confrontadas con un escenario inimaginable. En ese sentido, déjate platico. Yo curso la carrera de leyes, tengo una muy breve experiencia, bueno, breve pero muy intensa experiencia a los más altos niveles de la administración pública en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal y después la Procuraduría General de la República, ahora FGR. Ahí me doy cuenta que me confronto con un dilema muy profundo existencial, porque mi vocación realmente, aunque estaba alineada con la disciplina de las leyes, no se veía en el ámbito de la aplicación de la justicia, que era lo que yo en alguna medida siempre vi como el destino o la dirección a seguir en ese ámbito. Entonces llega un punto en donde decido no participar más del mundo de las leyes. Tendría yo aproximadamente 23, 24 años y entro en una crisis existencial, primeramente por la confusión de no saber hacia dónde ir. Segundo, porque la formación legal, jurídica, no necesariamente nos da la estructura interna de conocimiento, de aptitudes para emprender o para diversificar actividades que no tenga que ver con ese mundo. Entonces me sentí un tanto en una realidad colapsada. De manera intuitiva y de alguna forma mágica, en algún punto de esta pequeña breve crisis, me despierto en alguna mañana y al abrir los ojos me llega la información de que inicie una empresa de publicidad exterior. Estuve reflexionando sobre la idea unos momentos, pensé que era algo así como rentar inmuebles, cosa que se me hace una actividad muy noble y que conllevaba pues el desarrollar una capacidad de infraestructura y de comercialización de estas caras. Inicio buscando a una persona amiga mía que tenía conocimientos del mundo de publicidad para informarme de qué se trataba todo este mundo y a partir de ello surge la iniciativa y encuentro a través de esta persona al que fue en muchos años un socio muy estimable con el que desarrollamos una aventura empresarial bien interesante. Entramos en el mundo de la publicidad exterior en condiciones muy singulares porque no teníamos nosotros el conocimiento en ese entonces de lo que se avecinaba que era la crisis del 2025-2024 y que de alguna forma colapsa la demanda de publicidad exterior cuando nosotros estábamos incursionando en ella, además con un financiamiento que aunque muy cómodo, pues era un crédito a pagar. Eso pues obviamente puso a todos con los pelos de punta cuando todavía existían. Eh, Esta trayectoria se supera, se logra una operación muy estable, exitosa en su dimensión, con presencia en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en el estado de México, con algunas alianzas comerciales muy interesantes en otros estados. Y por alguna razón empieza a surgir la oportunidad de negocios a través del intercambio. Me ofrecían hacer trueque para utilizar productos como forma de pago contra prestación de las caras publicitarias que yo ofrecía. Como lo que me ofrecían no me era de interés, pues el negocio no tenía viabilidad. Sin embargo, me quedo con la inquietud de esa modalidad comercial y es entonces que encuentro la oportunidad en un ejercicio de innovación, de riesgo,
encuentro la posibilidad de crear lo que es un sistema de intercambio organizado, que básicamente es un banco de trueque. Un banco en el que las capacidades de la empresa que lleva a cabo estas operaciones funciona como una tercera parte que registra las transacciones con el equivalente a una moneda, llamémosla virtual, podría ser el antecedente del Bitcoin. Funcionábamos como banco y eso es lo que permite que las operaciones comerciales se lleven a cabo sin que haya problema en la afinidad de un producto contra el otro. Entonces, si la empresa a la que le vendo mis espectaculares no me interesa, yo a través de otra empresa recibo el producto o servicio que sí me interesa por el equivalente de mis ventas. Y esta empresa era la que operaba toda esta contabilidad y gestionaba los negocios al tener el contacto y la interacción adecuada con los diferentes participantes del sistema. Llegamos a tener una operación con cerca de 1.500 empresas pymes principalmente, con algunos corporativos. Y bueno, es una aventura empresarial de gran innovación, de diversificación muy importante. Me llevó a crear no solamente el modelo administrativo, el modelo operativo, el modelo comercial. Me vi obligado a formar llamémosle una profesión, una especie de actividad muy específica que son los promotores de intercambio organizado, que deberían de tener capacidades de entender principios de administración, entender principios de ventas, entender la filosofía y la mecánica del concepto de este banco y tener las habilidades de comunicación para poder ejercer negociaciones de valor. Es una experiencia que inició en el año de 1999 y acabo en el finales del 2023 de vender mi participación. En este proceso es que encuentro la psicología a partir de varias inquietudes adicionales. El estudio de la mente, del espíritu era algo que me inquietaba y entonces empiezo yo a aprender diferentes herramientas psicológicas: programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, principios de Gestalt, terapia sistémica familiar, y la idea era aplicar herramientas de psicología en el capital humano de la empresa con miras de ser una empresa de alto rendimiento, de poder solventar las diferentes carencias o oportunidades que el personal, los colaboradores tenían, y encuentro ahí mi pasión. Cosa interesante, después de muchos años, hace poco, realmente estaba contemplando toda esta trayectoria y de alguna manera caigo en la verdad de haber estado siempre conectado con esta vocación, no clara en el momento de tomar la decisión profesional en el campo de las leyes, pero sí de facilitarle a las personas cambios que los lleven a un nivel de bienestar, el servicio por el otro. Y bueno, henos aquí en esta experiencia ahora de innovación psicológica con el método Holy Grail y con la intención de compartirte lo que se puede lograr en el tema empresarial, que es realmente algo impresionante. Primeramente porque hay que partir de un principio. Voy a usar unas dos metáforas bien interesantes. La primera porque esta herramienta se formó en el Reino Unido, arropa una expresión que dice la tierra y el rey son uno. En español podemos decir que todo se parece a su dueño. Y es que esto significa que las estructuras que definen a una organización, desde la visión que construye el propósito de la organización, la naturaleza de las interacciones en todo sentido, en el escalafón del organigrama, pero también en la interacción horizontal y ciertamente hacia afuera de la organización, las define el líder de la organización. No solo eso, el líder define qué tipo de medios o recursos se tienen que utilizar, cómo se administran, qué tipo de recursos se van a usar en qué momento, cómo buscar esos recursos, y entonces nos damos cuenta que dentro de un sistema vivo que es la organización, la figura de liderazgo conlleva una gran cantidad de responsabilidades que muy profundamente operan desde su inconsciente, para bien y para mal. Mi trayectoria creo que un poquito lo va a exponer. Una de las características de esta visión del liderazgo es que desde mi experiencia personal, con lo que yo he interactuado con líderes, clientes, colegas, socios,
Me doy cuenta que nos formamos de una manera muy natural en ciertas carreras, en ciertas preparaciones profesionales. Arropamos en algunos casos el negocio de la familia, como son estas familias empresariales de abolengo. Y obviamente también tenemos un sentido de entender el entorno en el que nosotros operamos. Y esto es bien interesante porque hay que partir de un primer elemento, que el líder debe de lograr una alta capacidad de conciencia situacional. Y esto aplica también para organizaciones gubernamentales y otro tipo de organizaciones. No es distinto, solamente la naturaleza o la vocación es otra. Entonces, una organización demanda que sus liderazgos, todos en general, pero principalmente los que están en la cúspide, porque de ahí se deriva toda capacidad de adaptación, deben de lograr una alta conciencia situacional. ¿Qué es la conciencia situacional? Es aquella modalidad de la mente que se utiliza en diferentes escenarios, escenarios en donde la toma de decisiones tiene que ser muy inmediata, como pudiera ser un proceso de resolución de problemas, manejo de crisis o una negociación, que a veces toma más tiempo, y ciertamente la conciencia situacional debe de tener esa capacidad de adaptarse a las demandas contextuales que el tiempo impone, como pudiera ser llevar a cabo una visión consistente en el tiempo mismo. Y esta visión, esta capacidad de conciencia situacional, parte de un ciclo que le llamamos el ciclo ODA: observar, orientar, decidir y actuar. Todo ser humano, todo líder, está operando constantemente en este ciclo que se retroalimenta de manera intensa y perpetua. Entonces, primero debemos de tener la habilidad de observación hacia aquellos elementos que son críticos para lograr nuestros objetivos. Esta observación tiene que ser a veces muy inmediata y manejando una gran cantidad en un contexto muy estructurado. Podemos pensar, por ejemplo, en un piloto de combate, que de hecho este principio surge del entrenamiento de pilotos de combate, donde tenemos una gran cantidad de variables, tenemos que manejar sistemas y controles muy complejos y tener la capacidad de tomar decisiones en el segundo. Entonces, de ahí parte nuestra principal capacidad de observación. ¿Hacia dónde vamos a llevar nuestra capacidad atenta, consciente y dirigida? Hacia los diferentes puntos de observación que nos den la información con la que necesitamos trabajar. Esto puede ser desde leer el lenguaje corporal con claridad y con intención en una persona para lograr una conexión que me permita interactuar en una negociación, en un manejo de conflictos, simplemente hasta ser padre. O la observación tiene que ser de los diferentes elementos que nos van a informar de eventos o escenarios que en el tiempo están sucediendo que nos pueden afectar. Por ejemplo, el leer que viene una crisis económica, o en el caso de la crisis de salud que vivimos hace poco, el tema de advertir que se viene una serie de efectos que van a colapsar la economía global. En consecuencia, ya que tenemos esa observación dada, partimos al segundo punto: la orientación. La orientación es el uso consciente e inconsciente de toda la estructura de conocimiento que interna en la mente está operando, de manera inconsciente principalmente. Por eso es importante que refresquemos nuestros filtros de realidad, porque los primeros referentes que yo voy a tener van a ser inconscientes. En gran medida son emocionales. Si yo me desarrollé en una vida donde hay carencias y reacciono de alguna manera adverso a las carencias, probablemente el factor emocional que me lleve a tomar decisiones va a estar matizado por una actitud probablemente no muy sostenible en el largo plazo, o que en lo social puede querer generar afectaciones muy importantes. De ahí la avaricia, por ejemplo. Pero tenemos otras emociones, pueden ser la inseguridad, pueden ser la valentía inclusive, ¿no? O sea, hay gente que es muy arropada, está muy bien. Entonces, el primer referente es el emocional. Si nosotros cargamos una estructura emocional que está saturada por el desgaste ocupacional, o porque tenemos una historia de vida que nos ha puesto en situaciones difíciles, lo más importante es lograr una resiliencia y una ecuanimidad que nos permita, como si fueran los cimientos, tener una orientación interna hacia las cosas más sostenible. Después viene el sentido de límites. El sentido de límites tiene que ver con nuestro sistema de creencias y valores, porque van a ser los que van a encauzar mi toma de decisiones de manera consciente e inconsciente. Estos sistemas de límites pueden ser inamovibles,
y hay que saber cuáles son para respetarlos, es un código que tenemos que construir. Otro sentido de límites son flexibles y tenemos que saber cuándo y cómo flexibilizarlos de tal forma que yo pueda adaptarme a las diferentes situaciones en la vida. Y ciertamente hay una parte del sistema de límites que tenemos que colapsar, como por ejemplo el que algo no sea posible de lograr. Depende del contexto, pero creo que me estás entendiendo. Entonces, la revisión de nuestro sentido de límites, de nuestra estructura de límites, hay que modularla de tal forma que cumpla con lo que necesitamos. A veces esos límites tienen que ver con nuestras actitudes sociales, como el saber poner un límite hacia las personas, saber decir no, o impulsar esos límites cuando sabemos que podemos lograr lo que necesitamos y las personas a nuestro alrededor necesitan una pequeña motivación. Lo que nos lleva al siguiente tema, nuestro sistema de entendimiento de las realidades que estamos viviendo para entonces dirigirnos con las tácticas y estrategias adecuadas. Pero no solo eso, nuestra orientación se da también en el sentido de nuestro bagaje cultural. Si nosotros tenemos la habilidad de utilizar la cultura que hemos abrevado en la historia de nuestras vidas, como puede ser la historia misma, como puede ser el entendimiento de un contexto empresarial o de un nicho de mercado, si estamos atentos, conocedores a las tecnologías, toda esa información la podemos integrar en nuestro proceso de orientación. Y entonces, ¿qué tan apta es nuestra habilidad de hacer asociaciones, reconocer patrones, identificar señales a partir de estas estructuras inconscientes? Es así que los fundamentos de la conciencia situacional dependen de estos dos elementos tan críticos para yo poder tener la posibilidad de entender un contexto debidamente. Ya que se logran estos dos pasos en el ciclo OODA, lo que sigue es el proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones, en esencia, es un proceso emocional. ¿Por qué? Porque aún racionalice yo una situación constantemente, la emoción que tiene que resultar al final va a ser la actora de la decisión que voy a tomar. Si yo me siento seguro de un proceso de orientación, es entonces que voy a tomar las decisiones correctas o voy a tomar la mejor decisión posible. Si yo no me siento seguro, probablemente la decisión me va a costar tiempo pensarla y llevarla a cabo. Entonces, esa capacidad de decisión tiene mucho que ver en este sentido. Las decisiones pueden ser una toma de decisión inmediata, como pudiera ser resolución de una crisis. Pensemos en la empresa de espectaculares cuando en una maniobra se va a poner en riesgo la maniobra misma y entonces hay que tomar decisión inmediata porque pues queremos evitar un daño en el entorno. No queremos que alguien se lastime, mucho menos que la estructura se colapse. Pero a veces las decisiones tienen que ir pensadas en el largo plazo y ese proceso de toma de decisiones implica la habilidad de proyectar en el tiempo lo que queremos hacer. Entonces, nuestra habilidad de toma de decisiones es crucial como líderes para poder llevar nuestra organización a las mejores acciones posibles, que es el cuarto elemento de este ciclo, el actuar. ¿Qué tipo de acciones vamos a llevar a cabo para efectuar nuestras decisiones a partir de lo que nos hemos orientado y estamos observando? Esto tiene que ver mucho con el catálogo de competencias que generalmente tenemos como líderes. Habilidades de comunicación asertiva, habilidad de comunicación empática, habilidades de verbalización, ¿no? Las personas que somos elocuentes tenemos una mejor habilidad para comunicarnos y esa es una acción misma. A veces la acción implica una capacidad física de lograr algo, ¿no? Como sostener una estructura misma, como pudiera ser maniobrar una máquina, pero también la habilidad de actuar significa el poner al uso cuestiones más sutiles, como cuáles pudiera ser, por ejemplo, el tomar acciones económicas, acciones que no son tangibles, pero sin embargo nos llevan a un resultado económico, como podría ser comprar una acción en la bolsa de valores o invertir en una particular bien raíz. Es entonces que la conciencia situacional es lo más apta, está lo más plena y presente conforme operemos de manera eficiente en este ciclo OODA. Observar, orientar, decidir y actuar. Entonces, uno de los principales beneficios de trabajar con nuestras estructuras mentales, que es lo que hacemos con el método Oligral, es que como tomadores de decisiones, como dueños de negocios, como responsables de áreas,
como líderes de equipo, tengamos estas capacidades para entonces sí ponerlas al servicio del propósito o de la responsabilidad que se nos fue conferidos. Esto es un elemento fundamental del liderazgo y esto tiene mucho que ver con, si queremos llevarlo a cabo de una manera exponencial, tiene mucho que ver con nuestro sentido de identidad. Diferentes modelos de liderazgo nos hablan de liderazgo situacional, esto es que nuestras aptitudes se vayan adaptando en función de los escenarios y podamos tener diferentes liderazgos o tipos de liderazgos. Hay liderazgos a base de hábitos, como el de Stephen Covey, que es muy conocido, los hábitos de la gente efectiva, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero aquí lo interesante es que muchas de las herramientas de liderazgo trabajan a niveles parciales de lo que la capacidad de liderazgo ofrece y de lo que podemos o deberíamos atender. Y es entonces que la mejor forma de trabajar, la estrategia más efectiva para nuestra calidad de vida, para el logro de nuestros objetivos, para desarrollar la capacidad de adaptación de los escenarios que vamos a vivir, tiene que ver con nuestro sentido de identidad. Si yo me veo de una forma que no es la idónea para la operación de mi organización, tengo que alinear esta identidad con esta organización y viceversa. La organización tiene que ser un reflejo de mi identidad. Esto es una parte muy bella porque parte de que entendamos cuáles son los arquetipos que construyen nuestra psique. Los arquetipos son modelos de identidad que van a definir, van a contextualizar nuestras capacidades psicológicas de vivir nuestras vidas y de relacionarnos con el mundo. Entonces es una experiencia muy refrescante en lo humano el poder darnos cuenta de ese sentido de identidad, porque entonces estamos cumpliendo dos cosas. Estamos alineando nuestra vida a niveles de congruencia que van a tener beneficios generales en nuestra vida personal y profesional, pero además vamos a tener la habilidad de, desde ese sentido de identidad, poder entender nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad para maximizarlas y entonces catapultar estas posibilidades de liderazgo a un nivel mayor. Ciertamente nos va a alinear en un sentido de propósito, llamémoslo, del espíritu, que no es poca cosa cuando se trata de ser líderes y tener a nuestra responsabilidad la vida de nuestros colaboradores. Porque vaya que somos responsables del grupo social que representamos. Para bien y para mal, la vida de todas esas familias se ven influidas, se ven determinadas por nuestras acciones. Así que el peso de esas responsabilidades conlleva un sentido de espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad, significa la idea de algo más allá de nuestra propia individualidad. No vayamos a niveles más superiores que podemos ir, pero en el caso práctico estamos hablando de una noción más allá de nuestro propio ego. Así que esto es algo muy interesante porque elevamos nuestro sentido espiritual de la vida. Ahora, como líderes, estamos obligados a enfrentar una realidad muy interesante porque la realidad siempre va a ser volátil. Ya lo vimos en la crisis de salud que vivimos, muchas veces lo vemos en nuestras operaciones de negocio. Yo tengo una operación de consultor en nivel de riesgo e inteligencia corporativa. Es una modalidad distinta de este trabajo que aplicamos como consultores y estamos constantemente enfrentando situaciones de riesgo. ¿Qué conlleva ese riesgo? Y quiero hacer un paréntesis en este sentido porque desde la experiencia como consultor, aunque estoy muy focalizado en aplicar estas herramientas en escenarios de ciertas características, estamos hablando de riesgo que tiene que ver con el tema criminal, lo que tenemos que entender en nuestra psique, en nuestra vida, en nuestro colectivo, es que siempre va a haber un cierto grado de riesgo en nuestras vidas. Y nuestra habilidad de ser reactivos o no al riesgo nos permite manejar el riesgo de la mejor forma. Hay riesgos sanitarios, hay riesgos financieros, hay riesgos cuando sales a la calle a conducir. Entonces, nuestra capacidad de conciencia situacional lo que nos va a permitir es tener las mejores condiciones para gestionar el riesgo, porque el riesgo es una constante en nuestra vida. ¿Por qué el riesgo? Dirás, Jorge, ¿a qué te refieres? Suena eso muy alarmante. No, no lo es. Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El riesgo lo podemos entender con desmenucémoslo. Primero, porque la vida va a enfrentarnos a situaciones de nuevo volátiles,
Volátiles porque emergen en el momento de manera inesperada y entonces tenemos que reaccionar, como pudiera ser una maniobra en la carretera porque hay un accidente, porque a lo mejor van a saltarme en la calle y yo tengo que proteger mi vida y a quienes están conmigo. Volátiles porque hay una crisis económica y los mercados tienen una reacción específica. Volátiles porque se colapsa, me cancelan un contrato y entonces era algo inesperado. Volátil porque a lo mejor pierdo a un colaborador crítico y entonces mi operación se ve afectada. En fin, entonces el mundo es volátil, lo queramos o no ver así, es volátil. Siguiente, es incierto. Hay un gran nivel de incertidumbre en la vida por donde la veamos. Nosotros no podemos conocerlo todo ni podemos controlarlo todo. Es entonces que ese grado de incertidumbre va a impactar en cómo es que nosotros nos vamos a adaptar al escenario en el que nos interese lograr objetivos o adaptarnos en beneficio de nosotros y de nuestro grupo. De nuevo, la incertidumbre que vino con la crisis de salud implicó la incertidumbre de mercados financieros, la incertidumbre en las cadenas de suministro, la incertidumbre en el sistema de pagos, la incertidumbre en nuestra propia vida. Es un ejemplo macro, pero la incertidumbre la estamos viviendo en el momento, por ejemplo, que nos dan una nueva responsabilidad para la empresa y no conozco a mi cliente. Hay un grado de incertidumbre que tengo que solventar para efectos de lograr el objetivo que tengo. Nosotros como consultores lo vivimos todo el tiempo. La incertidumbre que implica el manejar procesos de seguridad en un entorno tan volátil como es la delincuencia en la carretera o en otros ámbitos. Y ciertamente fortalecer al equipo para enfrentar esa incertidumbre permite que los costos relacionados a este problema sean menores. El siguiente es que la realidad es compleja. Compleja en el sentido de que hay muchos elementos que están interactuando al mismo tiempo y a mayor grado de complejidad, mayor desgaste en lo intelectual, en lo emocional. Pero también las estructuras se ven desgastadas porque tienen que responder probablemente a demandas de tiempo, demandas de recursos, a demandas de atención que no necesariamente son para las que estamos preparadas. Quien tiene la habilidad de ver con la conciencia situacional y alguna serie de elementos adicionales la complejidad de las cosas, el sistema complejo que opera en un reto, en una organización, en nuestras propias familias, entonces podemos reducir la complejidad de tal forma que tengamos menos elementos que gestionar o que enfrentar. Y esto implica que nos volvamos más eficientes. La gente que es poco eficiente es porque no tiene la habilidad de entender la complejidad en la que navega y simplificar los elementos al mínimo de tal forma que los pueda gestionar exitosamente. Es entonces que la complejidad va a ser algo fundamental para entender desde la óptica de una organización. La organización misma es compleja. Si yo como líder no tengo la habilidad de entender esa complejidad del factor humano, de sus competencias, de las fluctuaciones del mercado y en consecuencia sus afectaciones en mi equipo, del recurso que estoy distribuyendo tanto en pagar sueldos como en recursos para invertir en mi empresa para infraestructura, pues definitivamente esa organización probablemente no va a lograr una trascendencia. Vamos ahorita a hablar de un ejemplo interesante. El siguiente es que es ambiguo. Ambiguo porque muchas veces la vida nos da una dualidad de valores sobre algo que estamos mirando al mismo tiempo. Hay una ambigüedad, hay una gran ambigüedad ahorita en entender, por ejemplo, ciertas decisiones de gobierno que nos conflictúan. Nos conflictúan por un lado, pero por el otro lado pueden ser benéficas, como lo hemos visto paradójicamente. La mayor cantidad de personas que han salido de la pobreza extrema en México se han dado en los últimos 7 años. Eso es algo que a mucha gente no le hace ruido, mejor dicho, le hace mucho ruido cuando las decisiones políticas y macroeconómicas parecería que no son las adecuadas. Hay una ambigüedad ahí que tenemos que solventar. Pero la ambigüedad también se ve cuando tenemos a lo mejor una negociación con una persona que nos da señales equivocadas. Una persona que tiene una gran necesidad, por ejemplo, un cliente que tiene una gran necesidad de transformar su organización,
pero al mismo tiempo se protege mucho de ese cambio. Esa ambigüedad es difícil de entender en el momento en que se tiene uno que relacionar con la persona y en consecuencia con el proyecto. Es otra forma en la que los empresarios vemos estas situaciones. Otra ambigüedad que se da de manera muy interesante es la característica psicosocial de un colaborador que aporta gran valor a la empresa, pero por el otro lado genera una gran cantidad de afectaciones sociales. Hay una ambigüedad ahí que no acabo de entender. ¿Cómo puedo yo negociar con esta persona y con la organización que se mantengan los resultados, pero que no afecte la interacción de las personas porque pudiera ser algo tóxico? Entonces, como líderes debemos tener esta habilidad a partir de la conciencia situacional de operar los diferentes niveles de riesgo que esto conlleva y que están de alguna manera conformados por este factor VICA que le llaman. Este es un modelo también que se usa en el mundo de la gestión del riesgo. Y quiero usar estos modelos porque son modelos probados, son modelos que se aplican en diferentes sectores, principalmente el sector militar, que es un sector de alto rendimiento, de riesgo implícito en su naturaleza, y ciertamente las herramientas tradicionales de administración y de gestión de negocios vienen del mundo de la milicia. Esto también es muy ambiguo, porque de un sector que se dedica a la destrucción, al conflicto, estamos creando organizaciones desde los años 50 maravillosas que trascienden la imaginación de nosotros como individuos. Entonces, quiero compartir modelos que tienen estas características porque están probados. Entonces, una realidad VICA implica los diferentes factores de riesgo que conlleva a un líder a tener una conciencia situacional que me permita la mejor toma de decisiones y gestión de mi operación de negocios, organización o simplemente de nuestras propias familias. Hay un ejemplo bien interesante en el mundo de la empresa. Es una empresa o fue una empresa global que se llama Kodak. Quiero usar esto como caso de estudio porque la empresa Kodak tiene una historia muy peculiar. Primero, fueron los inventores y dueños de la patente de la película o el film fotográfico. Su modelo de negocios era el construir y fabricar cámaras fotográficas de diferentes características, unas muy prácticas domésticas y otras muy profesionales de grado militar inclusive, y proporcionarles la película fotográfica, como también para el cine. Entonces, durante muchos años, durante décadas, estuvieron en caballo de hacienda montados en un modelo de negocios que parecía no agotarse. No solo eso, ese modelo de negocios se diversificó. ¿En qué sentido? Licenciaban el uso de la patente para que otras empresas fotográficas pudieran fabricar la película, como pudiera ser Konica, Fuji y otras tantas más. Y estas fabricaban las cámaras fotográficas a su gusto, sin embargo también comercializaban la película, el film, y entonces Kodak tenía un modelo de negocios universal, inagotable y de manera muy dedicada a un sector que tenía usos industriales, usos comerciales y usos lúdicos, así que no podíamos pedir más. El problema es que no tuvieron la conciencia situacional adecuada y no se dieron cuenta de la evolución tecnológica y los cambios sociales que conllevaba la tecnología de cómputo. Paradójicamente, y aquí ven un ejemplo de ambigüedad, ellos fueron los creadores a través del invento de uno de sus funcionarios de la película digital, la famoso archivo de fotos digitales JPG y la primera cámara digital. Cuando Kodak se da cuenta que tienen este producto maravilloso en sus manos, toman una decisión equivocada de negocios, que es guardar ese invento porque se veían ellos amenazados en su modelo de negocios. Entonces, ellos no leyeron la volatilidad del dinamismo tecnológico, el dinamismo de las computadoras en ese momento, no leyeron la complejidad de los mercados, en donde ellos no advirtieron que iba a haber otros actores que iban a desarrollar la misma tecnología, y no salieron de esta ambigüedad en donde eran los dueños de una patente, pero tenían el siguiente paso tecnológico y en consecuencia un escalón que proyectaba su negocio a otras dimensiones.
en lugar de aprovechar esta tecnología para ser disruptivos y aprovechar ese liderazgo de su empresa en el mercado, lo que hacen es, como en varios sectores pasa, en el sector militar pasa esto mucho, lo guardan en secrecía para proteger lo que ellos ya tienen. Esto significa no pudieron manejar su criterio de gestión del riesgo y entonces ellos mismos se suicidaron. ¿Por qué? Porque en el momento que empiezan a surgir empresas con tecnologías que procesaban imagen, que fabricaban cámaras digitales, que tenían los medios de cómputo, como pudiera ser una plataforma tipo Windows, entonces ellos se vieron fuera del mercado. De manera natural, las fuerzas del mercado desplazaron a Kodak. De tener todo el pastel en la mesa, se quedaron sin comer. Esto es un ejemplo icónico de cómo la inhabilidad de conciencia situacional de una organización, como un sistema complejo, de la inhabilidad de liderazgo de tomar decisiones de riesgo, como pudo haber sido el arropar esta tecnología para proyectarla en un mercado que iba a evolucionar, y al no leer la complejidad, fueron incapaces de salir de lo que nosotros entendemos como un condicionamiento ancestral. Psicológicamente hablando, y como parte de este sistema de orientación al que nosotros usamos cuando estamos en este ciclo OODA, invariablemente tenemos influencias ancestrales. Esas influencias ancestrales pueden ser desde el origen de una empresa, cómo se fundó y la naturaleza del fundador, respetarla, honrar el legado, ¿no? Y ese legado a lo mejor me está impidiendo avanzar o ese legado me está proyectando, porque parte del legado es la innovación. Entonces nos damos cuenta que muchas organizaciones, así como Kodak, sufren este tipo de situaciones de manera constante y no vemos empresas que trasciendan más allá de 50 años. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos entender, cuando tenemos una operación de negocios ya muy robusta, que parte de la complejidad que tenemos que saber administrar es crear las condiciones para que una empresa trascienda en el tiempo. Porque probablemente le voy a heredar a mis hijos, a la segunda generación, esta empresa, y esta empresa tiene que continuar. Entre otras cosas, porque es un cuerpo vivo. De nuevo, hay empleados, hay fuerzas económicas involucradas y estas van más allá de mi sentido de identidad. Pasa algo bien interesante en el mundo de las empresas. Generalmente, la segunda generación de los empresarios que fundan grandes organizaciones no tienen las habilidades para heredar ese legado y llevarlo a una proyección mayor. Son pocas las personas, o mejor dicho, las organizaciones que generacionalmente tienen ese elemento hereditario que permite que la empresa se perpetúe por generaciones. Son muy pocas. Una de ellas me parece que es un hotel y una fábrica de cervezas en Japón que tiene más de 400 años de vida. Y pues este es un ejemplo familiar, por cierto, que nos lleva a entender la naturaleza del tiempo, cómo implica la necesidad de que nosotros como líderes lo entendamos. Sabia virtud de conocer el tiempo, dice esta bella canción. Entonces, mucho de lo que les he platicado se ha implementado de manera exitosa en algunas organizaciones. Tuve la oportunidad de trabajar en el Tecnológico de Monterrey, en la incubadora de negocios del estado de Morelos durante algún tiempo. La idea era apoyar a la incubadora en una área de oportunidad muy interesante, porque la incubadora en ese momento, donde estaban de moda las incubadoras y los fondos PYME, lo que hacía es que recibía un incubador, lo preparaba para incubar, lo llevaba al fondo PYME donde encontraba recursos y lo proyectaba hacia el mercado. Realmente fue muy poco exitoso la iniciativa, la política pública, y entre otras cosas porque no entendieron el ciclo de vida de una incubación, empezando por el inicio, que es donde tuvimos una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque quien viene a incubar un negocio es alguien que no tiene la habilidad de organizarse y de llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, viene generalmente de ser empleado y entonces trae un sesgo cognitivo, una orientación, una conciencia situacional muy sesgada hacia su trayectoria de trabajo, que no necesariamente es la vocación que él tiene.
Entonces, lo que nosotros vimos es que los incubadores tenían una visión muy corta y muy desconectada con su propia esencia, con su identidad. Y a lo que nos dedicamos fue, primeramente, a que el incubador alineara su sentido vocacional con el proyecto que estaba llevando a cabo. Esto fue interesantísimo porque la persona encontró una motivación y una mayor capacidad de entender el negocio que estaba proyectando, al grado que encontró líneas de negocio adicionales en algunos casos, o en algunos otros se dio cuenta que el proyecto no era lo que realmente la persona estaba buscando como un camino de vida. Y esto era fundamental porque si yo como empleado voy a utilizar mis ahorros, voy a perder la seguridad laboral y me voy a incorporar a un ciclo de emprendimiento de probablemente 2 o 3 años, si no estoy realmente alineado con el proyecto, pues mi sentido de motivación, mi capacidad de gestión del riesgo, mi iniciativa para el toma de riesgos o toma de oportunidades no va a ser aprovechada como debería de ser. Entonces, ese fue el primer tema que estuvimos trabajando y fue un resultado maravilloso. Entonces, ya sea que tengas a un nuevo colaborador, hay que alinearlo vocacionalmente para que tenga una mayor claridad sobre lo que está él asumiendo en su nuevo rol, o tú mismo como empresario que puedas acabar de alinear esa vocación para que entonces encuentres la mejor forma de realizarte como persona antes que realizarte como empresario. Ser antes que hacer. En alguna experiencia de gobierno, en el CISEN en ese entonces, tuvimos la oportunidad de un proyecto piloto bien interesante porque tuvimos que conformar grupos de tarea formados por militares, marinos, ministerios públicos, policías federales y gente del CISEN. Era un proyecto para manejar inteligencia a través de interrogatorios a objetivos de alto impacto, llámense líderes de los carteles del narcotráfico. Estuvimos trabajando de manera muy intensa en crear esta integración en grupos que era una especie de torre de Babel, porque generalmente los marinos y los militares tienen un sentido de competencia de toda la vida que aunque es natural y es muy honorable, pues a veces no permite una buena integración. Ellos desconfiaban de los ministerios públicos y de la Policía Federal, y luego ellos dirigidos por un civil. Entonces había que generar esta cohesión, este cuerpo, este sentido de cuerpo, en donde el sentido de límites se tenía que establecer muy claro en cuáles eran los límites inamovibles que cada uno desde sus armas tenía que respetar y honrar, qué límites había que flexibilizar en el sentido de que los dirija un civil, que tenían que colaborar con una persona que estaba acostumbrada a una cultura de trabajo distinta, y cuáles eran los que había que reventar o romper, que eran aquellos sentidos de límites que de alguna manera nos defendíamos mucho de interactuar con una persona que no era de nuestra confianza, aunque todos ellos estaban debidamente controlados en temas de control de confianza. Fue una experiencia interesantísima. En algún otro caso le ayudamos a un empresario inglés, que es uno de nuestros amigos en Oligral, a adaptarse primero a una cultura mexicana, segundo a desarrollar habilidades de alto rendimiento como asesor financiero. Él representa firmas de asesoría financiera aquí en el país. Y luego entonces, con el éxito que logró, la empresa en la que trabaja, la firma inglesa, llevó ciertos cambios a su operación y nuestro amigo ahora es el titular de esta organización. Esto es, lo ayudamos a un proceso adaptativo de alto rendimiento que tenía que ver adaptarse a una cultura muy diferente a la de su país, no es poca cosa. Después, lograr condiciones para tener un alto rendimiento en sus funciones como asesor financiero, tampoco es poca cosa, en el área de ventas, llamémoslo así, al grado en el que pudo lograr la confianza y la capacidad de dirigir ahora esta organización que en este momento está viviendo el mejor tiempo en toda su historia aquí en México, que es más de 20 años. Esta es una de las formas en las que nosotros podemos detonar el alto rendimiento en las organizaciones. Tuvimos otro ejemplo muy interesante con una fábrica de empaques para proveedora ella de una de las grandes productoras de productos de panadería, y había un problema muy interesante porque estaban viviendo un proceso de integración de tecnologías de control, de gestión de control, eh, y estaban involucradas diferentes áreas de la empresa.
El proyecto era un proyecto que implicaba instalar infraestructura, el instalar programas, capacitar a la gente en los programas y después utilizar esta herramienta. El proveedor les había dado una fecha aproximada de un año para llevar a cabo todo este proceso de transformación industrial. De este proceso dependían otros procesos posteriores, entonces, pues de alguna manera era lo que encontramos en ese momento un cuello de botella. ¿Por qué? Porque si bien el proyecto tenía un ciclo de vida de 12 meses, la empresa, por razones de sus vicios internos, empezó a postergar la capacidad de asumir el cambio y aunque el proveedor les dijo que iban a ser 12 meses, pues se deslindó de los posteriores porque no dependían de él, aunque él siguió cobrando. Entonces tenían la necesidad de salir de ese bache. Había una situación, de nuevo, la Torre de Babel, había que integrar al equipo. El área de Contraloría estaba dirigida por la persona de mayor edad en la empresa, con un agotamiento ya profesional intenso a partir de tantos cambios que le tocó vivir. El área de ventas, desesperada por la comercialización y la falta de controles, porque los vendedores no son muy ordenados, no colaboraba mucho con los procesos industriales. El área de producción no acababa de recibir toda la información debidamente para actualizar sus procesos también de producción, y entonces también provocaba un poco el cuello de botella. Y la dirección no sabía cómo interpretar esta complejidad. Lo que sucedió fue algo bien interesante. Tuvimos que ayudar a que cada uno de los líderes de las áreas en las que estábamos nosotros operando, o mejor dicho, operando los problemas, aclararan lo que el proyecto pedía de ellas mismas. Después, que aclararan lo que entendían del proyecto en lo global. Ya que se logra esa claridad, que son procesos muy fáciles de ejecutar, lo que se llevó a cabo fue un proceso de transferencia del conocimiento. Esto es, la empresa, o mejor dicho, los líderes de cada una de las áreas de la empresa, integró el conocimiento de cada uno de ellos y compartió el conocimiento que ellos tenían también de su función. Y esto permitió un grado de identificación con lo que el colaborador hacía, de tal forma que yo ya sé de qué pie cojeas y en lugar de ponerte el pie, te pongo la mano para que subas. Tú ya entiendes cuáles son mis problemáticas o cuáles son las consecuencias de que no me apoyes y en consecuencia ya no me afecta lo que tú haces, al contrario, me facilita el trabajo. Cuando una empresa genera una red de comunicación y de transferencia de conocimiento entre sí misma, es como una red que se vuelve cada vez más cerrada al grado de que se vuelve cada vez más invulnerable a los conflictos o a la volatilidad de un evento o de un proyecto. Y entonces la empresa aceleró el proceso de adaptación de este sistema de gestión y resolvió un problema que se veía se iba a extender en mayor tiempo. Estas son las diferentes formas en las que yo he utilizado este método para trabajar con mis colegas empresarios, para trabajar con ejecutivos de las empresas que nos dan esa confianza. En este momento estamos como consultores implementando procesos de seguridad en una empresa que tiene una operación de alto valor y de alto riesgo. Es una empresa de transportes en carretera. Y mucho de lo que sucede en este particular proyecto es que tenemos, y aquí sí, internamente, tenemos que generar modelos de seguridad a la medida del reto que tiene la empresa y de acuerdo a las características de la empresa. Tenemos que gestionar esos procesos con la empresa, lo que implica generar una cultura distinta de relación a un riesgo que es el de la delincuencia, pero también necesitamos nosotros internamente crear una cohesión del equipo que es responsable de esta consultoría a nivel operativo. Mi función es la creación de los modelos y la gestión del equipo. Ya cada uno de los talentos que yo contrato es multidisciplinario. Ingenieros, especialistas en análisis, especialistas en análisis de datos, expertos en seguridad, exfuncionarios de fuerzas públicas. Entonces yo he sabido amalgamar a una complejidad muy efectiva de talentos para llevarla a estos proyectos mismos, que son de un alto grado de reto para nosotros en lo personal, pero también para la empresa debido a las características del país. Nuestra especialidad como consultores, y aquí un poco el darte la visión que nosotros tenemos como Oligral, es ayudar a las organizaciones a que puedan generar condiciones adaptativas óptimas, entendiendo la complejidad de su estructura humana, del uso de los recursos y de la adaptación de los mercados.
Generalmente las empresas se ven atoradas o se ven atrapadas en patrones sistémicos. ¿Quién está a cargo? Soluciones sobre soluciones, el mal uso o la mala gestión, la mala asignación de recursos. No entendemos que cada solución que implica un proceso de cambio tiene una tardanza en generar los resultados. Esto es parte de la complejidad que nosotros vemos como empresa. Entonces, como la tierra y el rey son uno y todo se parece a su dueño, de lo que se trata es que en tu liderazgo renueves todas estas competencias, todas estas capacidades, para que tú, desde un yo interno distinto, desde un sentido de identidad más claro, más armonioso, más armónico contigo mismo y alineado con tu organización, te permita expandir tus capacidades, tus inteligencias múltiples, dirían alguien, algún estudioso de esa forma de ver la mente. Pero lo que se trata aquí, al final, es que la vida sea fácil. Cuando uno desde el liderazgo trabaja profundamente con sus estructuras, lo que generamos es una alta habilidad de efectividad y en consecuencia tenemos mayor tiempo disponible. Y ese mayor tiempo disponible nos funciona para crear, para planificar, para buscar nuevas alternativas. Nos alejamos de la reactividad propia del distrés y nos montamos en un eutrés, que es la tensión creativa que nos va llevando a generar mejores oportunidades de negocio o de desarrollo. Y eso invariablemente implica un mayor beneficio económico para ti y los tuyos, tanto en tu casa como en tus colaboradores. Lo que aspiramos es a crear líderes conscientes, líderes capaces de entender su propia realidad individual, su propia realidad colectiva en el microcosmos de su organización, así sean 5,000 empleados, y que nos demos cuenta que desde este liderazgo podemos tener una interacción de innovación, de creación distinta en los mercados donde participamos, donde generemos alianzas comerciales y de proyectos de mayor valor y de mayor ecología, donde seamos socialmente más responsables, donde nos demos cuenta que el paradigma del crecimiento perpetuo es un paradigma equivocado. Lo que hay que lograr es la sostenibilidad, ser sustentables. Lo único, como psicólogo, como especialista en salud mental, pero también entendiendo la salud la salud integral, lo único que yo he visto que crece sin detenerse son las células cancerígenas que nos llevan a colapso del cuerpo. Es lo único. Realmente todo lo demás, la vida es un ciclo de vida y muerte que se tiene que llevar de manera natural y sostenible. Como líderes nos toca entender la circunstancia del tiempo para permitir que aquello que ya no es necesario lo superemos, nos liberemos de ese yugo y lo que sea nuevo, lo que sea necesario, lo podamos crear. Honrando lo que es necesario de nuestro pasado, porque somos de donde venimos, pero también entendiendo que el futuro demanda que nos adaptemos debidamente. Tenemos que bailar esta danza del vacío en medio de un mundo caótico que es la realidad del cosmos. Entonces, pues espero que esta experiencia empresarial, esta forma de ver los negocios, de entender el liderazgo, te permita darte un referente adicional a tus talentos y que puedas tú llevar tu empresa, tus proyectos, tu grupo social, incluido tu familia, a un nivel de mayor calidad de vida, de satisfacción y realización personal y colectiva. Te mando un saludo y que estés muy bien. Gracias.